Porque han pasado días y un periódico de Estados Unidos dice que ya ha encontrado la identidad del soplón de los papeles del Pentágono, de quién filtró esos documentos que han puesto en aprietos a Estados Unidos. Aprietos o no, eso según a quien se le pregunte, porque hay muchos expertos. Ayer nos decía Fernando Moragón que incluso él pensaba que podía haber sido una maniobra de Estados Unidos que habría filtrado esto a propósito, para confundir a los rusos. Bueno, recordarán ustedes que les habíamos contado que esos documentos se habían filtrado en Discord, una plataforma para gamers que, bueno, pues habían filtrado este documento en una especie de foro, una especie de grupo, donde se hablaban de juegos como el Minecraft, que, bueno, a priori nada tienen que ver con lo que está pasando con la guerra y con Estados Unidos. Pues bien, hoy el Washington Post dice haber destapado quién filtró los documentos del Pentágono. ¿Quién es? Un joven, un hombre joven, bajo el nombre de usuario OG. Y quédense con eso porque a lo largo de toda esta clave de la tarde vamos a estar hablándoles de OG. Bueno, toda esa información la ha obtenido el Washington Post por otro usuario que también estaba en ese mismo foro, en el mismo que OG, que insisten es la persona que se dedicó a filtrar todos estos documentos. Un usuario que, por cierto, la fuente del Washington Post tiene menos de 18 años y que estaba en sus primeros años de la adolescencia cuando dice que conoció a OG. Dice el periódico que al ser menor han obtenido el consentimiento de su madre para hablar con él, para grabar esa conversación, y que todo ese discurso, además, el discurso que le ha trasladado al Washington Post, ha sido corroborado por un segundo miembro de ese grupo que también leyó muchos de los documentos que mandó OG. Pero bien, ¿quién es OG? El que dice Washington Post que ha filtrado los documentos del Pentágono. ¿Cuál fue su modus operandi y cómo consiguió esa información clasificada? Bueno, pues empecemos por esta última pregunta, por cómo consiguió esa información. Bueno, pues parece ser que obtuvo toda esa información clasificada porque trabajaba en una base militar. Una base militar que la fuente del Washington Post no ha querido identificar, simplemente ha dicho que es una base militar directamente. Esa fuente también dice que el propio OG decía que pasaba parte de su día dentro de un sitio que le prohibía llevar el móvil y otros dispositivos electrónicos que pudieran ser utilizados para documentar la información secreta que podía haber a diario, y que fue por esto por lo que OG decidió empezar a filtrar la información, pero claro, si no podía llevar móviles ahí dentro o cualquier dispositivo para hacerle fotografías, ¿cómo iba a filtrar toda esa información de memoria? Bueno, pues no lo sabemos, pero desde luego que lo que hizo fue, según esta fuente, escribir toda esa información a mano y pasársela directamente a este grupo de Discord. La fuente dice que OG transcribía los documentos a mano y que les hacía anotaciones para traducir, entre comillas, lo que ponía en esos documentos, porque claro, son documentos del Pentágono que utilizan una manera de hablar que es casi imposible de entender para los que no estén familiarizados con esa jerga de la información clasificada. Por ejemplo, la fuente dice que una de las cosas que recuerda es la explicación del término no foreign. OG decía que se refería a que la información era tan sensible que no podía ser compartida por los extranjeros, es decir, no foreign nationals, no foreign, para que nos entendamos. Bueno, recordarán ustedes también que hace unos días les contábamos que lo que se ha filtrado a los medios de comunicación son fotografías directamente de esos documentos. ¿Por qué hablamos entonces de unos documentos que fueron transcritos a mano? ¿Estamos hablando de dos cosas distintas? Bueno, lo cierto es que no. Washington Post asegura que OG se hartó del trabajo que le suponía transcribir todos esos documentos a mano, para que encima, dice esta fuente, no le hicieran mucho caso los colegas usuarios que tenían este grupo de Discord, donde por cierto eran solo 12 personas, y para acceder a ese grupo había que acceder solo con invitación, solo se podía acceder con invitación. Y dice esta fuente que claro, hubo un punto en el que OG se hartó de transcribir a mano todos estos documentos, y que entonces pasó a hacer fotos directamente de esos documentos. Documentos que ya les contábamos estos días que estaban siendo fotografiados como en un ambiente muy cotidiano, como si fuera casi en una casa, ¿no? De hecho, hay informaciones que apuntan a que hay fotografías hechas directamente de los documentos puestos en una cama, hay documentos arrugados, con elementos cotidianos alrededor, por ejemplo, pegamento de la marca Gorilla, para que se hagan ustedes una idea de lo cotidiano que era esa imagen, las fotografías de estos documentos, insistimos, arrugados, que desde la CNN, por ejemplo, decían que tenían pinta de haber sido documentos que habían sido obtenidos en este caso, si seguimos con la versión del Washington Post, de esa base militar, arrugados porque quizás se lo puede haber metido en el bolsillo o en la mochila o donde fuera,
y luego sacados en su casa y ahí desplegados, pues por ejemplo, en la cama y hacerle fotografías. Esa fuente del Washington Post, desde luego que está maravillada con ese tal O.G. Dice que las cosas que contaba O.G. con esas fotografías eran prácticamente cualquier cosa que te pudieras imaginar, desde cuestiones de alto secreto sobre dónde estaban y cuáles eran los movimientos de líderes políticos de alto rango, hasta actualizaciones tácticas de cómo estaban las Fuerzas Armadas. Dice incluso que se incluía información sobre los esfuerzos de los gobiernos extranjeros para interferir en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, recuerden que hubo mucha polémica con la posibilidad de que Rusia estuviera interfiriendo. Lo que dice esta fuente es que también se hablaba sobre esa posible interferencia en las elecciones de Estados Unidos. La fuente, desde luego, que está impresionada con O.G., la fuente del Washington Post. Decía que le sorprendía, por ejemplo, la habilidad que tenía de predecir grandes eventos antes de que aparecieran en los titulares. Por ejemplo, decía que esto le hacía pensar que evidentemente tenía que ser alguien que controlara muchísimo sobre el tema. Pero, ¿quién y cómo es este O.G.? Porque, vale, conocemos su acrónimo, pero ¿quién es esta persona? Bueno, la fuente del Washington Post dice conocer su nombre, pero que no ha revelado, por cierto, su identidad para preservar el nombre de esta persona. Lo que sabemos es que, lo que sabemos es una especie de descripción que ha hecho el propio usuario en declaraciones a Washington Post. Ahí podemos entender que se trata de un hombre fuerte, lo dice directamente la fuente, un hombre armado, dice también, porque ya saben que trabaja en una base militar, un hombre entrenado, y lo describen como, y aquí abro comillas, justo todo lo que esperarías de una película loca, dice. No sabemos muy bien a qué se refiere, pero entendemos que un hombre, pues lo acaba de decir esta fuente, musculado, un hombre fuerte, un hombre armado, pues básicamente todo lo que podemos ver en Hollywood, ¿no? Además, por otras descripciones que ha hecho la fuente, también se puede deducir que es un hombre relativamente mayor, porque lo describe como una figura paternal que puede recordar como a un tío o a un padre. Recuerden ustedes que la fuente del Washington Post es un menor todavía, tiene menos de 18 años y que cuando conoció a el O.G., él era todavía un niño prácticamente, estaba en los primeros años de la adolescencia, así que por eso estamos hablando de que esta persona lo identifica a O.G. como un tío o como un padre. Bueno, imagino que también ya se habrán hecho ustedes una idea con todo lo que les hemos contado de quién es O.G. exactamente, o cómo es, más bien, pero la fuente del periódico también dice que O.G. tenía una opinión muy oscura sobre el gobierno. Dice que cuando hablaba de Estados Unidos y de la comunidad de inteligencia, lo calificaba como una fuerza siniestra que quería suprimir a sus ciudadanos y mantenerlos en la oscuridad. Bueno, son palabras textuales que cogemos del Washington Post. Asegura también la fuente del periódico que O.G. les decía que el gobierno les ocultaba verdades horribles. Así que ahí tienen un poco la radiografía de la persona que el Washington Post dice que fue el soplón. La persona que, si nos creemos esta versión, obtuvo esos documentos de la base militar en la que trabajaba, una persona con conocimiento para entenderlos, que los recogía, se los llevaba a casa, los transcribía y que después, cuando vio que sus compañeros de Discord no le hacían mucho caso, pues al final acabó haciéndoles fotografías, que son fotografías que, por cierto, entendemos que servirán para el Pentágono, para esa investigación que está haciendo el Pentágono, para ver, quién es esta persona que filtró estos documentos. Les hemos dicho que hay algunos detalles que podrían ayudar a entender qué tipo de persona o a qué tipo de persona nos estamos refiriendo. Insistimos, detalles muy nimios, muy, ya saben, de elementos cotidianos que estaban en esas fotografías. No sabemos si con eso ya van a poder identificar de quién se trata.